Bienvenidos todos de nuevo al Pepe Podcast. Estamos acá todos reunidos una vez más para contarles nuestra subjetividad respecto a un relato, más bien, y es muy especial, el cual se llama La llamada del Cthulhu, o Cthulhu, o como se diga, y pues es un relato de H.P. Lovecraft, y pues fue lanzado en febrero de 1928. Y bueno, acá estamos para debatirlo, para interpretarlo, para desglosar. Son- Estoy solo, como siempre acá estamos los cuatro de siempre. El señor Santiago, el señor David, el señor Borja el Lulo, y pues yo, Tomás. Hola, buen día. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo Hola, están? Bienvenidos preséntense. a un podcast más. Ya muchos nos conocen. Ya nos han visto en Ah, anteriores entregas. Ya nos han visto en el podcast de la semana. Sí. ¿Fue esta semana o la semana pasada? Fue Creo que fue esta esta semana, pasada, ¿no? bueno, sí. O Fue fue la esta pasada. semana, Fue esta no, de... mientras fue la No, semana pasada, fue la semana fue pasada. la semana Bueno, pasada. podcast la de la pasada semana pasada. que hablamos sobre La novia, una gran película. Sí, Recomendamos sí, el podcast. hablamos. Ya dije, estamos para hablar sobre La llamada de Cthulhu. Hoy tenemos un tema diferente, la llamada del Cthulhu. Como ya dijo Tomás, un Es, libro es, de es Lovecraft. otro, Bueno, es un es, es, cuento. es otro, es otro espectro totalmente diferente. O sea, es Sí. otra área. Les traemos por intelecto. El tema De ya es terror. más diferente, sí, algo. Bueno, como tal de terror, no, sino. Bueno, si es terror, ¿cierto? Es Pues terror. ¿Cómo es terror? sí, Entraría en la categoría de terror, más o menos. Ajá. Pero ¿cómo llevado, es sí, o terror? Bueno, sea, el tema del terror ya lo discutiremos más a profundidad, pero ahora vamos a empezar hablando sobre la interpretación del cuento. Como ustedes saben, nosotros normalmente tratamos de darle una interpretación personal, así Exactamente. que pues cada uno va a empezar dando su opinión, que sea cada uno, no sé, que elijan ustedes, yo O no sea, sé. lo mismo. O sea, como tal, no tenemos que. No vamos a dar. Bueno, no se tiene que dar una cosa tan concisa, sino como algo muy general. Más o menos. O sea, la llamada del Cthulhu es un. Bueno, primero son. Bueno, yo fui el primero que me leí el libro XD. Entonces, pues pocas cosas me acuerdo. Entonces, pues es un libro que tiene misterio, tiene cosas interesantes, la verdad. Fue un proceso bastante bonito, por así decirlo, leerlo. Y bastante corto, porque el libro es corto, el libro son como 30 páginas, entonces 30, cortito. 30 páginas largas de PDF. PDF, Porque son pues ya en 30 un páginas de libro, PDF. Es un libro bastante interesante que carga con un nivel de lo fantástico a cierto punto. Que yo creería que para los años de lo de Lovecraft y tal, que es 1900 algo, 1920, 1930, pues es algo pues, ¿cómo se dice? Revelador o algo nuevo. Es como darle un nuevo paso a la literatura por esas partes, pero ya sabemos muchos que Lovecraft pues tiene más o menos, la mayoría de sus escritos son cuentos fantásticos y cosas así. Y bueno, pues en el caso del Cthulhu, pues es su obra más conocida, si no estoy mal, la más resaltada para entre mí, todas. pues, para mí podría ser como una gran metáfora. Porque pues, o sea, la metáfora del Cthulhu en sí, del pulpo, del bicho, del monstruo, puede ser una gran metáfora de nuestros errores y de lo que quizás queremos evitar, ¿cierto? Entonces para mí o sea, puede ser eso, ya interpretarlo como algo más humano, para mí sería como eso, porque pues en los sueños, yo qué sé, que les aparezca eso, el Cthulhu, pues el bicho Pues sí, sí, que si lo tienen vemos esos más de sueños. la parte personal que usted dice. Es que a ver, en el Cthulhu, el lore, por así decirlo, del Cthulhu es que técnicamente mientras pasa el lore principal, el monstruo aparece una noche, se carga un barco y pasa lo que pasa. Y fuera, en otras partes, por así decirlo, del mundo, pasa otras cosas. Pero pues hay como una bola de nieve. Entonces, llevándolo más a la ye- parte personal, puede ser un colapso emocional, si lo llamo a esa parte. Yo creo que es más profundo, no tan humano. Yo siento que es más profunda la cosa. A ver, por O ejemplo. sea, desde una perspectiva humana puede ser eso. Yo qué sé, la Pues sí, representación del bicho es nuestro error, es cierto, y lo que queremos evitar. Además, leyendo, me acordé mucho a Freddy Krueger, yo qué sé, y pensar, yo Es qué sé, verdad, pues de que cierta haya forma es sido, verdad, sí. puede que esto haya sido como, yo qué sé, Freddy Krueger se haya inspirado de esto. No sé, tengo que investigar. así Pero es cierto. pues, esto salió en 1928 y Freddy 28, Krueger en 1984. 84. Entonces ahí ya, 83, entonces yo 84. no sé, me acuerda mucho, es como,
el mismo concepto, pero pues obviamente con una gran Un poco diferencia. más cómico Pero en en el fin. caso Sí. del pesadilla del Wall Street. Es que claro, lo del Cthulhu sí es como más un lore más serio. Más como Sí, es re de serio, es re tratarlo. gótico, es De muy gótico. exacto, de tratar. Pero es muy interesante como tratar de decir esto es verdad. Créanlo. Ya, Y Eso es ya, también es es muy que interesante. O eso es sea, lo que el decir. libro se toma tan en serio la mitología, el culto la mitología que rodea al Cthulhu y a todos esos dioses de la destrucción, que uno realmente se lo cree. Es como los datos que dicen que solo somos un 5% o algo así de las cosas que hay en el mar. Entonces también le da Ujú. como esa puerta, bueno, hay gente que tiene fobia de esas cosas y así. Sí, Entonces, Exacto. yo tengo que confirmar Yo, que tengo yo, talasofobia. Y bueno, yo. en el y mar el leer es... el Tuculum me despertó un poco más ese miedo. Ya no puedo ver el mar de igual manera, de De igual manera manera. porque me llega una cabeza ahí con tentáculos, boludo, y me marca un exacto. hentai. Una cosa que a mí me llamó la atención es que el libro logra enganchar, así como la mayoría de categorías de terror logran poner como el ambiente en tensión y que uno se sienta como nervioso al leerlo y quiera seguir leyendo más. Ya. Entonces, esa es una parte que me interesó bastante del libro. Pero sí, o sea, es que más que todo esa interpretación general que tenemos, por una parte por los sentimientos, otra parte por llevarlo más a lo real. Y ya otra parte, pues, ya Ujú. estructurándolo dentro de la línea temporal, lo que quiere hacer el autor, lo que hace Lovecraft, pues en el libro. Yo Epa. para leer, mientras que leía el Tuculo, mientras que tú en ese proceso de lectura también tuve como una especie de profundización con lo que tiene que ver el sentimiento de miedo, lo que significa el terror, que ya lo trataremos más adelante en el caso de Lovecraft. Pero en mi caso yo he estado tratando de investigar un poco lo que significa el miedo, lo que es el sentimiento. Llegué a una conclusión y es que el Tuculu representa el miedo a lo real. Tuculu es una representación de lo que percibimos como uno de nuestros mayores miedos y es darnos cuenta de que somos muy diminutos. Y la prueba más clara es Es la verdad. introducción del cuento. La introducción del cuento, el hombre nos trata de relatar cómo somos inmensamente diminutos comparados con la inmensidad y en expansión de proceso que está en el universo. Y Ujú, luego eso ya nos introduce como tal la mitología del Tuculu, el cual es un exactamente. sacerdote que abre las puertas a la dominación de este universo. Entonces yo creo que el Tuculu representa ese Ese miedo miedo, sí. real. Para mí existen dos tipos de miedos, el miedo que vemos y el que no vemos. Ujú. Y aunque el Tuculum como tal no es ciencia ficción, aún así lo percibimos como un miedo real, porque el Tuculú significa tanta inmensidad que nos hace sentir como si nosotros realmente no fuéramos nada. Y eso es un miedo muy Yo, real. cierto punto, un miedo de la parte humana, pero el sentimiento humano de decir soy menor a algo es una de las pocas cosas que le gustan al humano. Desde la parte muy, Sí, por así decirlo, el humano es demasiado narcisista de los arrogante. humanos, por así decirlo. De decir que somos, pues, o sea, pues somos raza superior, entre comillas, entre todas las cosas, entre todo lo que existe, somos la raza superior. Entonces está como esa parte de que hay algo más y nos rebaja, por así decirlo. Es el Cthulhu, pues Cthulhu, puede ser la Cthulhu. representación de eso. Podría El ser también ese Cthulhu, miedo, sí, Cthulhu. ese miedo. ¿Qué significa terror cósmico? Wikipedia, ¿Qué momento. significa terror cósmico? Un Terror Google cósmico, sazo, pa. también conocido como horror Lovecraftiano o simplemente Lovecraftiano, es un subgénero del terror creado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft en sus historias. El terror Lovecraftiano ha sido usado en la literatura, arte, cómics, películas, televisión y videojuegos después de la muerte del autor. O sea, el terror cósmico como tal o horror Lovecraftiano es un género originalmente de él, exclusivamente hecho por el universo de Lovecraft. ¿Por qué se llama terror cósmico? Empecemos por el lado de terror. Bueno, mientras, esa parte es un poco más extensa, así que empecemos por lo simple. ¿Por qué es cósmico? ¿Qué significa, qué representa lo cósmico en el universo de Lovecraft? Yo lo vería como lo grande, la inmensidad de las cosas. Lo cósmico lo percibimos como algo inmenso, como percibimos de una manera simple, una simple analogía sería el tema de la galaxia. La galaxia es cósmica ya que representa algo representa un misticismo inmenso. Eso es lo Ujú, que representa, yo diría que de manera más fácil. Y sí. ahora sí, terror. ¿Por qué es terror? ¿Por qué se considera El terror hecho de el la universo de la telapofobia. ¿Cómo es telapofobia? talasofobia? Talasofobia, el hecho de la talasofobia.
O sea, si usted mira en la... si no estoy mal, por el final mitad final del libro, cuando ya describen los sucesos de La llegada todo el del man. lore, toda esa madre que se demora, para después contarnos qué es lo que pasó realmente con los barcos. Toda esa parte que ellos llegan, descubren la ciudad perdida, si no estoy mal, pues esa parte donde está todo. Abren eso, aparece el Cthulhu, se coge a unos manes, los mata y pasa todo eso. Yo creo que por esa parte, si uno se introduce realmente, si uno está introducido así en la historia, ahí hay algo. Porque es que el poder sentir miedo a través de un libro es cuando realmente se está inmerso en él. Entonces sí, desde esa parte sí, como el miedo, yo lo vería así, el miedo de eso, o lo mismo, decirlo de la inmensidad, decir que hay algo más superior a nosotros, a uno mismo, Eso. y Sí, es es esa ese parte. terror. Es O lo que había sea, hablado sobre el terror real. sería un poco el miedo a lo Al miedo a desconocido, lo ¿cierto? desconocido, Porque algo así. la verdad o sea, eso da miedo. Sí. O sea, ir a las aguas y no saber qué hay ahí. Yo qué sé, tirarse al agua y Patrick pues, muestra una imagen probablemente Miren, mucha gente ya habrá visto imágenes del Túculo, pero de todas mucha. maneras como para mostrar de manera perfecta lo que Miren, estamos hablando sobre el terror. Ese terror que se siente al ver esas ya les bestias vamos a mostrar místicas. una demostración, ¿cómo se dice? Una ilustración del Cthulhu. A ver, yo busco. Ay, A mí me le gustaría, o mande sea, una al ME. a mí me gustaría decir Sí, sí. una cosa. ¿Qué? Diga. Dígalo. Yo creo que algo que lo vuelve pues en la categoría de terror sería que pues llega a combinar dos fobias, que es la talasofobia y la megalofobia, que pues Megalofobia. sí, que es el terror a lo gigante, que es más Ah, grande que el humano. Ujú. Entonces yo creo que por eso entra en la categoría de terror. bueno, durante el libro se construye mucho, yo qué sé, el desarrollo de lo que es el Cthulhu, Miren, ¿cierto? El Cthulhu. exactamente. Se Miren, ahí desarrolla están. mucho como lo que es, pero nunca se ha, Ahí lo que o están viendo sea, es el Cthulhu. no se experiencia hasta que sale, ¿cierto? Ujú. Esperen, yo les Ahí mando esta el ya Cthulhu, están esperen. mostrando Ah, la bueno, ahí está, imagen. yo también tengo otra. Bueno, ah, mientras estamos acá viendo las imágenes, ustedes también están viendo una en pantalla en este momento. Además, una de las ilustraciones del Cthulhu, obviamente, pues no podemos decir si son realmente, pues obviamente, pues no se puede decir, hay muchas Pues yo las interpretaciones. consideraría más o menos canon, porque por lo menos este tipo de ilustraciones le tratan muy bien el físico Pues sí, o sea, del hombre. directamente lo dice, eso ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una especie con con Un ser forma de pulpo gigante. antropomórfico. Antropomórfico con forma de pulpo es técnicamente eso, o sea, básicamente. Ujú. Entonces desde esa Con las parte alas y está eso. muy, muy bien Yo no soy una adaptado. persona que se considera muy miedosa, Pero de pero, todas uy, maneras. parce, es que Pues yo Es creo, que todo yo, humano sí, ante yo eso. creo que a todo humano le pasaría eso. Todo sí, humano ante la normalidad. Pues uno dice que no, porque no ha visto las cosas, porque no las ve porque de no ha frente, porque visto. no ve las cosas de frente. Es lo mismo, es como decir, a mí no me da miedo que me roben. Cuando lo roban ahí sí tiene miedo. Ahí Entonces, sí, pa. Pero es que yo creo que eso pasa más es porque no, o sea, no pasa tan seguido. Entonces al pasar, el cerebro se tarda se en chispotea. analizar, exacto, en Sí, sí. analizar Sí, lo sí, que sí. está pasando en ese momento. Puede. Por ejemplo, yo qué sé, ya con la vida real, la ballena, eso. La La ballena, que es ballena. gigante. Las Parce, ballenas. O sí. sea, Yo me encuentro una uy, ballena, o sea, las ballenas a mí me parece un animal hermoso, majestuoso. Pero, parce, yo encontrarme una ballena, yo nadando en el mar, a mí me da algo, le juro Exactamente. que yo me Pues desmayo, me sí, da un paro cardíaco o algo por el desde esa estilo. parte, o sea, es lo mismo, es como usted decir, usted se cae de Uy, un barco, es que ya me lo imaginé. pongámoslo así, mire, para Ay, que fuera peor, se cae usted de un barco, usted está en un viaje en un crucero, en medio del Pacífico, del Atlántico, en cualquiera de los mares, con cualquiera, y se cae del barco, por X razón, y usted queda ante la intemperie, así, marina, y usted cae, digamos así, usted se hunde, inconsciente y se despierta, no sé, no se ahoga. Cuando usted mira y le está dando vueltas a algo. Una sombra negra grandísima, una cosa así. Ahí es cuando, desde ahí. Es técnicamente lo que pasa en el Kuduro cuando sí, ellos es pasan y lo todo que eso. pasa en el Tuculo, sí, es muy bien Exactamente. Bueno, descrito. Y también, por ejemplo, creo que eso es un recurso que también se utiliza mucho en lo que viene siendo el tema, entrando un poco ya a mi área, que es el cine.
también se utiliza mucho en lo que vendría siendo el tema de la introducción del monstruo a la hora de mostrar una película de terror. Sí, Por ejemplo, ejemplos muy clásicos como Tiburón. sí. La manera en la que introducieron a Tiburón fue una manera recursiva y muy original, que era a través de los sonidos. O sea, no se me presentaba como tal la El imagen del turun, tiburón, el sino que turun. el turún, eso da Tun, 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 un tun, aire de tun, tun, tun. expectativa. Y Ujú. junto con eso se mostraba la sombra y los sonidos que acompañaban el tiburón. Eso da Exactamente. una aura de terror, porque aunque la película no se forma de una manera muy oscura, sí es terrorífico. Lo mismo, lo miedo a lo desconocido. Es como un chiste, ¿cierto? Ujú. Porque el chiste, o sea, lo que veíamos hoy en las tesis, que se construye y tiene su remate. Lo mismo Ajá. es en el terror, mucho una construcción, también en los libros, una construcción en el remate del susto. Y yo que sé, acá en el Cthulhu se construye durante todo el libro, desde el principio, con el bajo El relieve, se bajo llama, el relieve. bajo El relieve. Bueno, último yo punto, tengo un punto para el terminar. universo de Lovecraft. Para concluir, vamos a hablar sobre el universo de Lovecraft. Como bien se sabe, el Cthulhu no es exactamente la única bestia que existe en este universo. Se podría decir que es en propias palabras del libro, es el sacerdote que va a liderar a las bestias a su dominio. O Ujú. sea, el Cthulhu se podría decir que es el líder de este universo. Parece Exactamente. que es el más conocido y el que normalmente la gente suele entrar a introducirse cuando se trata de literatura Lovecraftiana. El universo es muy extenso, según lo que me ha contado un fan de Lovecraft muy grande. A ver, miren, Sí. Lovecraft, ¿cuáles son los dioses primigenios? Ese es el título que tienen los señores grandes del lugar. Ujú. Tenemos al Tuculu, El que ya Cthulhu. sabemos que es el más poderoso de El todos. Big One. Tenemos a Master, Yog-Sothoth, el el alfa. todo en uno. ¿Ve? Tenemos a Satoth, tenemos a Azathoth. Nigurat, a Shub-Niggurath. Nyarlathotep, a Topet. Son en total cinco deidades. Entonces es bastante interesante cómo Lovecraft quiso desamblar un universo de bestias y de cosas Eh, a partir bueno, de todo eso. Y quién sabe si el man si el hombre este se fijaba en miedos o cosas que decía la gente desde las partes. O por ejemplo también desde la antigüedad, que se decía del Kraken y todas estas cosas así. Desde ahí se toman las Pero inspiraciones yo también creo que puede ser que Lovecraft quería como mostrar sus miedos escritos en un libro también, para puede ser. poderlos transmitir y que otras personas se pudieran sentir identificadas quizás con eso. O sea, pensar que este universo ha sido una gran influencia, o sea, al presente, al cine, al terror, o yo qué A sé. los videojuegos también, en mucha parte. A los videojuegos me gustaría pensar que ha sido una gran influencia porque acá en esta lectura pues se pueden ver con muchos, o sea, como la estructura clásica de lo que vendría siendo el terror. Sí. Sí, es Entonces, que Lovecraft es un pilar de la literatura, es uno de los pilares de la literatura moderna y posmoderna, porque ese man, gracias a ese man es que, como hemos dicho, se han inspirado demasiadas personas, incluso el género Lovecraftiano, él tiene su propio género, y eso no creo que lo tenga cualquier escritor. Pues es tan bien construido y eso es lo que admiro de él, porque aunque no me he visto todos los libros, según lo que escuché, es tan bien construido el universo que por eso es que es tan conocido, es muy bien fundamentado y muy bien puesto para lo que se debe, que es para dar terror. entonces Pero bueno, ya bueno, podemos ir cerrando, vamos a ir ¿cierto? cerrando. O sea, es un podcast cortito. Pues el mensaje que pues, ya se dio ya se dio a entender, ¿no? Yo que sé, el universo Lovecraftiano, la verdad, pues yo que sé, es algo que hay que adentrarse. O sea, se recomienda. Ahí Posiblemente, no sé. se Yo desde mi recomienda. parte creo que intentaré leer más libros de Lovecraft. Pues nada, entonces supondremos que eso ha sido todo por hoy. Así que bueno, Hoy nos faltó nuestro gran compañero Jacobo, pero bueno. Jacobo. Ya Entonces, volvió el Ah, no, sí, hablando en serio, posiblemente, pues si esto gusta y sigue gustando, pues podemos seguir trayendo podcasts de lo que la gente quiera. O ya nosotros vamos a tomar más rienda suelta. O sea, normalmente ya desde, bueno, lo hemos tomado desde la literatura y esas cosas.
Entonces posiblemente ya lo empecemos a ir tirando, por así decirlo, desde los videojuegos y tal. Así que bueno, Pues- lo esperamos la próxima semana. No sé qué día, pero la Estuvimos en próxima semana. Vigosio. Así que Soy bueno, Gil. Vigosio. espero que estén bien Bueno, en fin. y nos vemos en un próximo podcast.